Estamos de vuelta en Melate, señoras y señores, atención, pero antes les tengo que decir lo siguiente, recuerden, cámbiame la música por favor, Juacolí, porque nos vamos a ir al cementerio general, a esta psicofonía. Señoras y señores, lo que pasó en el cementerio en un ratito más lo vamos a mostrar con César Parra. ¿Por qué? ¿Por qué? De inmediato. Sí. Y lo primero que ¿Escucharon, chicos, no? ¿Por ¿Por qué? qué? El grito y el por qué. ¿Por qué? Pero genera un silencio. Eso está tremendo, tenemos más palabras, más frases, más psicofonía y todo lo que pasó en el recorrido de nuestro equipo de Melate en el cementerio general. Pero nos vamos a seguir hablando de las muertes, los mitos y leyendas y nos vamos a ir a hablar de Carlos Menem Jr. Carlos Menem Jr., el heredero del imperio de Carlos Menem. Ahora bien, hay que... No sé si recuerdas, Huevo, que empezamos hablando de política argentina un poco la semana anterior. Hoy estuvimos hablando de... Hablamos de Evita, Perón, de Juan Domingo Perón. Y hay que decir, yo no quiero caracterizar o ofender al pueblo argentino. El pueblo argentino obviamente que me merece todo mi respeto, pero en realidad la política argentina ya son palabras mayores, asuntos muy turbios. Y la presidencia de Menem estuvo caracterizada por estos asuntos turbios durante casi toda su gestión. Siempre hubo sospecha de que Menem habría sido, por ejemplo, demasiado blando, por decirlo menos, en los atentados contra el AMIA, contra una serie de instituciones de judías afincadas en Argentina. De que habría habido narcotráfico incluso dentro del gobierno. Y dentro de estos líos de narcotráfico surge el tema del atentado a Carlos Menem Jr. Cuando ocurre el atentado a Carlos... Esto fue el año 1995. 1995. Ya. Te felicito por tu memoria, Perfecto, querido Darío. muy bien. Efectivamente, el año 95. Cuando el accidente sucede, todos se apresuraron a decir, esto es un accidente. De hecho, el mismo Carlos Menem, que era presidente en ese momento de la República, él dice, no, esto es un accidente lamentable, las aspas del helicóptero al parecer tocaron cables de alta tensión, el helicóptero se habría venido abajo. El tema no fue así. Efectivamente, esto fue un atentado para hacerle obviamente un daño al presidente Carlos Menem a través de la figura de su hijo Carlos Menem Joma. Con este atentado, el presidente Carlos Menem estaría pagando alguna deuda. Pagando efectivamente alguna deuda. De hecho, ahora bien, incluso se captó, de hecho, en Ezeiza, en el aeropuerto, un audio del helicóptero donde efectivamente el mismo Carlitos, antes de morir, dice que actualmente lo voy a leer. Dice, me tiraron, perdí la hidráulica, hagan algo, hueones. Eso quiere decir que le disparan al helicóptero para hacerlo caer. Y pierde la hidráulica y así... Pierde la hidráulica y luego esto se precipita. Ese audio, César, ¿está en algún lado? ¿Ese audio se investigó? Te traje, obviamente que se analizó, no ha sido liberado al público, obviamente porque es muy fuerte, pero sí lo que te traje, si podemos, señor director, mostrar el siguiente video, son las imágenes de un aficionado que llega al lugar de los hechos y estas son las imágenes del cadáver de Carlito cuando es encontrado en el lugar. Como te digo, muy pixelada, una cámara muy básica de la época, estamos hablando de 1995, fíjate, ellos van a verificar quiénes siguen vivos, quiénes están muertos de la tripulación, y ahí estamos viendo la imagen de Carlitos Menem ya fallecido. ¿Muere toda la tripulación? Muere toda la tripulación. Lamentablemente nadie queda vivo para efecto de la investigación. Ahora bien, Zulema Yuma, la esposa de Menem en ese momento, ella dice, yo no creo en la hipótesis, y se enfrenta públicamente al presidente Menem, que hasta ese momento defiende la tesis del accidente. Pero Carlos Menem, en su rol de presidente y obviamente también de papá, él le baja como el perfil a esta situación. Le baja el perfil a la Y como situación. que dice solamente accidente, porque sabe, un lamentable accidente. a mí me da la impresión de que Menem sabía que en el fondo le estaban cobrando. Ahora, le estaban cobrando y a lo mejor Menem, antes del año 95, este terrible accidente o atentado, él ya habría recibido algún tipo de amenazas, quizás. Menem vivió constantemente rodeado de amenazas y constantemente rodeado de brujas por lo mismo. De hecho, en el libro de Olga Warnat sobre Menem queda muy clara la influencia que los brujos tenían en Menem. Ahora bien, lo más curioso del asunto es que de hecho, en lo que es el ministro del Interior de Argentina, de la época, recibe una carta un mes antes del accidente de Carlos Menem Jr. donde dice:
efectivamente. En realidad es muy probable atentado puntualmente contra Carlos Menem Jr. Está relacionado indirectamente con el tráfico de armas. Es un mensaje al presidente. Esto es una carta. ¿Esta carta quién la recibe? Esto es una carta que se recibe en la presidencia, la recibe el ministro, el equivalente al ministro del Interior chileno en Argentina. ¿Ok? Donde efectivamente es súper claro. O sea, aquí no hay espacio a duda. Ya, pero para, y con esa carta un mes antes no se tomaron las precauciones. Carlos Menem papá no tomó las precauciones con toda esa carta. Que Carlos Corach, ¿Lo hizo público antes del atentado? No, Carlos Corach, de hecho, que era el ministro del Interior de la época, hasta el día de hoy se arrepiente de no haberle dado crédito a esta carta. Es más, él esconde la carta de la investigación hasta años después. Es una carta que literalmente... No, es una carta que literalmente dice todo. Lo van a tratar de hacer parecer como un accidente, dice. Y de acuerdo a mis testimonios, sería un atentado al hijo del presidente. Y todo clarísimo. Pero en ese mes que se recibe la carta, este ministro del Interior no se Carlos Corach. Ya, ¿no se la muestra al presidente? No se la muestra. Lo toma como si fuese la carta de un loco más, de un afiebrado más. Ahora bien, eso no es lo peor. Lo peor es que efectivamente Zulema Yoma, la madre de Carlitos Jr., le dice, tú lo que tienes que hacer, hijo, porque, a ver, Zulema estaba tan consciente, después de haber sido ella misma expulsada de la Casa Rosada, estaba tan consciente del ambiente pésimo, envenenado que rodeaba al presidente Menem, que le decía a su hijo, por favor, Carlito, cambia a tu guardia personal, rótala al menos una vez al mes. Te cuento por qué. Hay un teniente de apellido Barcelona que era el encargado de la seguridad de Carlos Menem Jr. ¿Ya? Y él ese día tenía que ir siguiendo el helicóptero desde tierra. Si Carlos Jr. decidía volar, él tenía que ir en auto en pareja al helicóptero, de algún otro modo. Pero ¿cómo lo vaya a seguir a un helicóptero? Se te va a perder un helicóptero. Entiendo lo que hay, pero tratar de mantenerte dentro de las vías... o de las coordenadas. Dentro de las coordenadas del sector. Ya. Bueno, curiosamente lo que dice el señor Barcelona ese día es que se le revienta un neumático. Y no puede seguir, seguir a Carlos Menem Jr. Ahora bien, ese neumático nunca se encontró, el neumático pinchado. Chuta. Desapareció. ¿Y ahora impactos de bala tenía el helicóptero? Tenía impactos de bala. Efectivamente, se encontraron finalmente impactos de bala. Y lo que más curioso es, y lo más cruel de todo esto, Daniel, es que 14 personas, entre testigos, inclusive el primer testigo que aseveró haber visto que disparaban al helicóptero, todos están muertos. 14 personas relacionadas directa o indirectamente al peritaje del helicóptero o testigos de la caída han sido asesinadas. Y esas personas tienen que ver también con... O misteriosamente suicidadas. Esas personas tienen que ver, aparte de los testigos, con personas que llevaban la investigación, es decir, puede ser fiscales, absolutamente, policías, de hecho te puedo decir, abogados. Sí, efectivamente, murieron desde fiscales de aviación, desde abogados, incluso y testigos. Algo muy parecido a lo que pasó en Chile cuando se cae el helicóptero del general Bonilla. Chuta. Ok, nos vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir a hablar, mi querido César Parra, de las muertes en el espacio. Así es. Denominó usted rápidamente, Así es. Cuénteme, ¿qué se trata esto de las muertes en el espacio? Bueno, lamentablemente todos sabemos que hay una serie de astronautas que han fallecido en cumplimiento del deber. Últimamente tenemos el caso del Columbia, por ejemplo, el caso del Challenger del 87, que fueron trágicos, fueron cosas terribles. Y además captado por la televisión absolutamente en directo. Captado en vivo, claro, efectivamente. Ya antes habíamos tenido, el tema del Apolo 13, etcétera, casi estos astronautas que han botado a su suerte en el espacio. Pero hay dos casos en particular que te quiero traer hoy día. El primero se llama el caso del Soyuz 11 o el caso de los astronautas sonrientes. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? El Soyuz 11 era la cápsula soviética que estaba siendo diseñada para efectivamente llevar al hombre a la Luna. Tú sabes que hay una carrera de Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Quién llega primero a la Luna en la década de los 60? En el caso en particular del Soyuz 11, la misión se lleva en absoluta normalidad. Ellos hacen su vuelo, hacen sus órbitas en torno a la Tierra. Y cuando, de hecho, inicia el descenso, incluso le preguntan desde la base, ¿cómo van, chicos? ¿Va todo bien? Y ellos dicen, fabuloso, vamos descendiendo con un sol brillante. Yeah. Esas son las últimas palabras de estos tres astronautas que tú estás viendo en pantalla. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede?
efectivamente la cápsula cae normalmente, se abre el paracaídas, tú sabes que a diferencia, bueno, primero que todo diferenciamos, los astronautas rusos son los cosmonautas. Ya. Y lo otro es que Son astronautas. claro, los gringos son los astronautas. Mira. Los gringos siempre amarizan sus cápsulas, en cambio los soviéticos aterrizan en tierra. Ya. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? Cuando cae la cápsula a tierra, todo normal, se habían abierto todos los paracaídas correctamente, estaban adentro los tres en sus sillones, con su cinturón de seguridad, sonriendo. Ya. Incluso creían que estaban durmiendo. Ya. Van a moverlo, estaban los tres fallecidos. Fallecidos. Y habían, con el rictus de una sonrisa en la boca, pero muertos. Y los tres con la misma situación. Los tres riendo. Por eso se llama el caso de los astronautas sonrientes. ¿Y qué explicación hay para la muerte de ellos? Bueno, se intentó buscar una explicación, porque todos los índices de la cabina estaban normales. ¿Y qué es lo que había pasado? Y de hecho esto facilitó... Bueno, esta es una teoría, ¿eh? Pues no es una teoría que esté al 100% comprobada. Pero lo que se dice es que efectivamente habría aumentado la cantidad de, por decirlo así, de energía eléctrica en la atmósfera. ¿Ya? Y esto habría provocado, si tú aumentas bruscamente la cantidad de electricidad estática en la atmósfera, lamentablemente inexplicablemente suben los niveles de colesterol en la sangre a un punto tal que te provocan un ataque cardíaco. Claro. Ahora bien, ¿a qué se habría debido el rictus? Bueno, simplemente a que generalmente después de un ataque cardíaco masivo rápido queda esa sensación, esa sonrisa grabada en los rostros de las personas. ¿Nunca escuchaste hablar cuando fuiste a un funeral? ¿Se murió sonriendo? Sí, claro. ¿O parece que se estuviera riendo? Sí, sí. Siempre que mira sea la carita eso, que tiene. Mira la carita que feliz, tiene. Se fue feliz, riendo. se fue tranquilo. Las pinzas, señor. Eso es sinónimo de que tuvo un ataque cardíaco masivo. Ok, mi Y querido estos son César Parra. los astronautas Los astronautas sonrientes. Mira que, bueno, siempre aprendemos con el César Parra, pero nos tenemos que ir al tercer bloque, señoras y señores, porque vamos a tener todas las psicofonías del Cementerio General. En un ratito más, queda poco. No solamente la psicofonía, César Parra, es la que vamos a ver. ¿Ah? Absolutamente, y de hecho vamos a explicar también el contexto en que tomamos esta psicofonía, las precauciones que tomamos para hacerla, etcétera. Obviamente agradecer desde ya al Cementerio General, única vez, o si ha ocurrido esta psicofonía en el Cementerio General, hace mucho tiempo que no se hacían. Señor director, póngame la psicofonía, vamos a un pequeño corte, seguimos haciendo Melate en esta noche, día viernes. ¿Por qué? Porque de inmediato. Sí. Y lo primero que ¿escucharon, chicos, no? ¿Por El qué? grito y el por qué. ¿Por qué? Pero genera un paraíso. Chevrolet Coseche, con más de 85 años de historia, entregando prestigio y confianza a nuestros miles de clientes. Ponemos a tu disposición nuestras 11 sucursales integrales. En Santiago, Avenida Vicuña Maquena, 3500, Avenida Vitacura, 6937 y en Avenida La Dehesa, 1965. También en Rancagua, Curicó, Chillán, Concepción y Coyhaique. Te invitamos a conocer nuestra exclusiva tienda en Mall Plaza Egaña. Tu nuevo modelo Chevrolet 2015 lo encuentras en Coseche. Comunícate con nosotros al 600-580-1000 o en www.coseche.com. Si piensas en Chevrolet, piensas en Coseche. Somos Coseche Chevrolet, experiencia automotriz.